Muy bien. Vamos a ver qué es una descripción. Como tal, ¿verdad? Nosotros una descripción la podemos identificar plenamente ya de forma muy coherente. Nos piden, mire, describa la casa, ¿verdad? O describa lo que usted está viendo ahorita. Entonces usted puede decir, ¿verdad? Según el ambiente donde se encuentre, bueno, me encuentro en un espacio, tengo una mesa, un escritorio, un dispositivo, no sé, puede ser que tengo cuatro paredes, una ventana, etcétera, ¿verdad? Cuando nosotros decidimos describir a una persona, pues vamos a dar todas las características físicas y en un momento psicológicas que nosotros podamos percibir del ser humano. La imagen acá, en el ejemplo que tenemos en nuestro documento es muy clara, ¿verdad? Está detallando todos aquellos rasgos que nosotros podemos observar en otro ser humano. A eso se refiere una descripción. Dice entonces, ¿qué es la descripción? La descripción es una herramienta discursiva que permite explicar las características de los sujetos. Es decir, puede ser un sujeto, una persona, un objeto, una cosa, un lugar, un espacio físico e incluso a veces nosotros describimos sensaciones, ¿verdad? Porque cuando nosotros tocamos algo, aunque no lo veamos, podemos describirlo. Y entonces usted dice, bueno, estoy tocando algo que es áspero, ¿verdad? Y que tiene muchos grumos y empiezo yo a decir, ¿verdad? Las situaciones que yo puedo describir. La descripción comprende todo aquello que el hombre caracteriza como tal. Nosotros regularmente, ¿verdad? Tenemos muchos elementos. Si ahorita todos habilitáramos nuestra cámara, pues vamos a vernos y vamos a identificar entonces en un momento determinado qué características nosotros podemos ubicar de nuestra persona como tal, ¿verdad? Eh, en un momento determinado yo podría decir, alguien ya me está viendo, bueno, la Miss, ¿verdad? Está con una blusa blanca, se volvió a cortar el cabello y ¿cómo se llama? Ya subió un poquito más de peso, ¿verdad? Entonces ya están viendo ustedes características en un ser humano como tal. A eso se refiere. Ya si empiezo a ver detallado, dice, es que tiene un lunar, ¿verdad? Prominente en la frente, es de tez morena, los labios los tiene un poco, anchados, la nariz es muy prominente, sus ojos son pequeños, etcétera. O sea, todo es aquello que ustedes puedan observar. Eso es una descripción en un ser humano. También vamos a encontrar descripciones en los objetos. Bueno, es redondo, es grande, es pequeño, es áspero, es duro, es blando, es suave, ¿verdad? Todo aquello que a mí me permita conocer y observar alguna situación. Entonces, acá nos dice que dentro de esta caracterización, nosotros también vamos a encontrar una descripción en una novela, en un cuento, en un escrito, en un texto, y a esto vamos a llamar nosotros descripción literaria. Ya esa ya prácticamente es algo que va a estar escrito como tal. Y aquí nos dice que es una descripción literaria. La imagen dice más que 1000 palabras, ¿verdad? Se empieza a detallar por escrito algo que la persona quiere representar como tal. Entonces, para esta descripción literaria dice que las personas siempre han buscado palabras idóneas, palabras bonitas, palabras poéticas, palabras que tengan una clarificación de lo que quieren dar a conocer o explicar. En este caso, entonces nos dice que para detallar algo o alguna persona como tal, pues vamos a empezar, ¿verdad? Y escribimos su nombre, su edad y si tiene fotografía, qué edad tiene, cómo es. Si yo quiero detallar características físicas. Si yo quisiera detallar características, por ejemplo, habilidades, destrezas, entonces yo empiezo a observar el comportamiento de la persona y posiblemente le haga en un momento determinado una evaluación. Y con esa evaluación, entonces yo ya puedo determinar un rango psicológico y un rango de aprendizaje para poder determinarlo, ¿verdad? Y ahí yo ya tengo un texto escrito como tal. Dentro de estas pues vamos a encontrar escritos ya estilizados, ¿verdad? Ya textos directamente intencionales, en donde nosotros podemos encontrar nuevamente, ¿verdad? Habíamos dicho cuentos, novelas, historietas, cómic, mangas, etcétera. Todo lo que tenga que estar escrito, pues ya vamos a encontrarlo nosotros dentro de la literatura.
Y estos tipos de descripciones, dice, puede ser tipográfica, es la descripción de paisajes, y aquí la imagen nos muestra, ¿verdad? Si alguien viene, ¿verdad? Ambos podríamos determinar qué hay en la imagen. El señor está tomando algunas fotografías y puede ver que hay en el firmamento, ¿verdad? Un cielo celeste, hay montañas, hay valles, hay bosques, según la iluminación, ¿verdad? Que tiene, es como va a ir captando esa esencia. A eso se refiere entonces lo que es la descripción topográfica, a los paisajes, si está boscoso, rocoso, cómo se presenta. Entonces dice que son paisajes de una proporción de terreno según lo que podamos tener. Según donde ustedes vivan, por ejemplo, ¿verdad? Yo he escuchado que hay un mirador en Sololá y se ve el lago, ¿verdad? Y ahí estoy haciendo yo una descripción topográfica. Aquí en Quetzaltenango hay varios miradores, ya vemos, ¿verdad?, cómo está la estructura. Puede ser una descripción con, dice cronografía. En este caso, una de estas ya me está estipulando a mí un tiempo. Y entonces ahí ya puedo yo especificar fechas, ¿verdad? Primera época, primera fase, segunda fase, año 2000, 2000, 2001, 2002 y así sucesivamente. Es algo, ¿verdad? Cronográfico como tal. Una pospografía o una etopeya y un retrato. En este caso se habla de personas, de animales y exclusivamente, ¿verdad? Todo lo que sea un ser vivo como tal. Entonces ahí hacemos la descripción del carácter, la personalidad, las costumbres. Dentro de las costumbres es cómo viven, cómo se desarrollan, qué es lo que realizan, etcétera. Y luego dice crinografía, cuando lo que se está escribiendo es sobre un objeto determinado. Y entonces acá ya vemos la primera fase, ¿verdad? De la topografía en relación a aspectos físicos o seres vivos como tal. Dentro de estas descripciones también vamos a encontrar otro elemento fundamental que es la narración. Y la narración como tal nos indica entonces que es un origen de algo que va a presentarnos elementos, tipos, características, entre otros. Acá vamos a hacer la asociación que tuvimos nosotros en el curso pasado, por ejemplo. En el curso pasado nosotros tuvimos lo que es la comprensión lectora. Y dentro de la comprensión lectora, ¿se recuerdan ustedes que hay siempre en un escrito hay un inicio, un desarrollo y un fin, así muy básico? Ya nosotros le buscamos las partes, ¿verdad? Podrías ver un inicio, un desenlace, una trama, un desenlace y un final, ¿verdad? Y entonces empezamos. En Quetzaltenango hace muchos años existía un personaje llamado La Llorona. Este personaje cuenta la historia y empezamos, ¿verdad? Ya empezamos a desarrollar todo ese evento. Eso es una narración. Una narración fue lo que usted hizo también en un momento determinado cuando hizo, por ejemplo, su proyecto de vida. Usted empezó a contarnos desde que nació hasta la fecha que hoy en día usted tiene como edad. Entonces, ahí usted me está a mí dando su origen, es decir, su nacimiento, los elementos o fases de su vida que ha atravesado, características que ha desarrollado, ¿verdad? En cada una de las fases. Dice que es la narración, es el desarrollo, óigase bien, verbal de una serie de sucesos. Relata de manera ordenada y específica. Por eso vuelvo a repetir, siempre encontramos que en una historia siempre va a haber un inicio, un desarrollo y un final. Y en cada evento que nosotros realizamos, pues siempre hay un inicio, un desarrollo y un final. Desde que me levanto, comienzo el día, ya di inicio. Luego, ustedes ya llevamos, gracias a Dios, un poquito más del mediodía, ¿verdad? Ya llevamos un desarrollo. Y vamos a concluir nuestra jornada cuando culminemos nuestra clase. Ah, ya finalizamos. Entonces, yo puedo decir o puedo solicitar en un momento determinado a alguno de ustedes que me diga, bueno, ¿qué fue lo que hizo en el día? Y me van a contar, ¿verdad? Bueno, yo me desperté, me levanté, hice tal cosa, desayuné, me duché, me cepillé, luego me senté en mi escritorio
o mire, yo en mi trabajo, ¿verdad? Recibo las clases y desde ahí las estoy escuchando, etcétera. O sea, usted me va a contar todo lo que usted va a hacer, pero me la está haciendo de forma verbal. En su momento, claro está, podríamos hacer una narración escrita, ¿verdad? Y las narraciones escritas, pues volvemos otra vez a retomar, ya van a ser aquellos elementos que nosotros encontramos ya por escrito. Nuevamente, un cuento, una historia, una fábula, algo que viene a representar un hecho, ¿verdad? Algo, un desenlace como tal. Luego de ver lo que es la narración, vamos a encontrar que como todo elemento tiene características. En este caso, vamos a encontrar que las características de la narración es evocar una serie de acontecimientos. Cuando nosotros decimos evocar es mencionar, ¿verdad? Entonces, usted regularmente siempre va a dar inicio a algo y siempre comenzamos. Entonces, número uno, ¿verdad? Hice tal cosa. Número dos, número tres, número cuatro, y ya vamos a ir desarrollando aquellos actos reales de los cuales nosotros desarrollamos. Número dos, dice, presentar un narrador. A veces ustedes se han dado cuenta que en alguna historia siempre aparece un narrador, es decir, y empieza, había una vez en un lugar llamado el mundo del más allá y que no sé qué, ¿verdad? Entonces ya, ya escuché, tiene un narrador, ¿verdad? Es decir, ya me está informando que alguien más me está contando y me está relatando. Va a tener nuevamente, dice, un hilo conductor de inicio que me va a llevar en un desarrollo a una trama, me va a mencionar personajes y que en su momento pues voy a encontrar, ¿verdad? Distintas fases y características de estos personajes. Número tres, ocupa un espacio en el tiempo. Uno, puede ser un tiempo real, puede ser un tiempo pasado y ser un tiempo, ¿verdad? Que en su momento, pues es algo que nosotros deseamos desarrollar en un futuro. Entonces acá ya me está dando, ¿verdad? Una ubicación como tal. Dice, menciona acciones o eventos que le ocurren al personaje. Por ejemplo, si nosotros hablamos de Pinocho, ¿qué pasa con Pinocho? Que era un niño de madera, ¿verdad? Un muñeco de madera y que estaba con este Gepetto, que Gepetto se aferró, ¿verdad? A tener un hijo, pero creó a Pinocho y luego viene el hada, ¿verdad? Y le da un corazón a Pinocho, es decir, que lo convierte en un niño y empieza, ¿verdad? A darme a mí qué es lo que pasó, o sea, qué le pasa a los personajes como tal. Y dice siempre posee un verosímil o un evento que va a determinar como una verdad. Bueno, si es evento real, pues claro está. Pero si es algo fantasioso como un cuento, pues no voy a encontrar una realidad como tal. Más sin embargo, en el transcurrir de cada acto, de cada, pues voy a ir encontrando, ¿verdad? Alguna concordancia lógica que yo pueda encontrar. Bueno, entonces dijimos que estas son las características de la narración y luego vamos a pasar a los elementos de la narración. Un elemento principal dijimos que es el narrador. Si nosotros vemos alguna película hoy en día, por ejemplo, la de los pitufos, la de los tres cerditos, vemos alguna película regularmente en el inicio, siempre se menciona un narrador. Y dice, había una vez en el país lejano, en la ciudad de no sé qué, que vivía una hermosa princesa encerrada en un castillo. Ya escuchamos al narrador. Y así leamos el texto, siempre vamos a encontrar dentro de la narración al narrador como tal. Y es uno de los protagonistas. Luego vamos a encontrar a los personajes. Y vuelvo a retomar, ¿verdad? Se recuerdan que nosotros en comprensión lectora vimos estas partes, dijimos que los personajes, que el lugar, que el tiempo, que los elementos, es decir, si fue en un bosque, si fue en una isla, si fue en el mar, si fue en la tierra, si fue en el aire, qué le pasó a los personajes, cuántos personajes eran, ¿verdad? Vimos que la fábula en su momento, pues los personajes son animalitos, ¿verdad? Que simulan acciones de personas,
humanas. Entonces ahí a nosotros vamos a ir encontrando, ¿verdad? ¿Son personas humanas o son personas, son personajes místicos, son personajes reales, son personajes ficticios? Si yo hablo de Superman, de Batman, pues claro está, ¿verdad? Que son superhéroes ficticios. Entonces a eso se refiere a los personajes. En las acciones es todo aquello que vaya a desarrollar el personaje como tal. Y vivieron felices por siempre, fin, ¿verdad? Allá se sabe que eso termina siempre en un cuento infantil, vivieron felices por siempre. El espacio, dijimos, ¿verdad? ¿Dónde se da? ¿Cuál es? ¿Es en una playa? ¿Es en un zoológico? ¿Es en un valle? Si pensamos en las películas de los niños, ¿verdad? El Hotel Transilvania, ¿dónde es? Es un cementerio prácticamente, ¿verdad? Donde ellos viven. Entonces, esas cuestiones son el espacio, el tiempo, ¿en qué tiempo se dio? Pasado, presente, futuro, si vemos, por ejemplo, la película, ¿verdad? De Troya, pues sabemos entonces que fue en siglos pasados, ¿verdad? Donde se desarrollaron los griegos. Entonces, ya ahí vamos ubicando nosotros tiempo. La trama, ya saben ustedes que la trama no es más que el desequilibrio que encuentra el personaje para crear, ¿verdad? La historia como tal. Siempre vamos a encontrar una trama. En todo cuento, en todo escrito, en toda historia, siempre encontramos una trama. Y por último, vamos a ver esos elementos. ¿Cuáles son los tipos de narración? Bueno, ya dijimos al inicio entonces que si de una descripción ya escrita va a surgir una narración. ¿Qué tipo de narraciones hay? Entonces hay narraciones literarias. Cuando vamos a encontrarlo en novelas, cuentos, crónicas, historias, etcétera. Van a haber narraciones periodísticas. Esto ya me está dando a mí, ¿verdad? Que es de algo, de un periódico, de una revista, de un periodista que hizo una investigación acerca de algo, acerca de un fenómeno, acerca de un personaje, acerca de un deportista, etcétera, porque ya es algo periodístico. Una narración lúdica puede ser un chiste, un acertijo, un trabalenguas. Y vean cómo nosotros ya intervienen nuevamente algo lúdico, es decir, algo de juego en una narración como chiste, acertijo, trabalenguas. Los refranes, los dichos, entre otros escritos que van a venir a ser lúdicos como tal. Y luego tenemos narraciones cotidianas. ¿Cuáles son las narraciones cotidianas? Todas aquellas anécdotas que nosotros compartimos. Puede ser alguna noticia y también en su momento, ¿verdad? Puede darse algún chisme. Regularmente siempre le llaman chismes a todo lo que tenga que ver con farándula, ¿verdad? Ay, es que miren, a la actriz, a la Mari López, ¿verdad? La engañó su esposo con este otro hombre y que no sé qué, miren que a Vicente Fernández dice que ya se murió, que el cerebro se le murió, entonces ya está él en coma, ya prácticamente está muerto. O sea, esos son chismes, llamémoslos así, de farándula, que viene siendo parte de una narración, ¿verdad? Igual hoy en día, ¿verdad? Las noticias que nosotros vemos, que pasan a nuestro alrededor, entonces ahí lo podemos tomar nosotros como parte de algo cotidiano. Ejemplos de las narraciones. Bueno, tenemos un buen bistec, dice que es un cuento corto del escritor norteamericano Jack London. Tenemos La zorra y las uvas, es una fábula y del narrador griego antiguo Esopo. Tenemos La crónica de una fuga, es de un cronista periodístico, dice, de Carmen Cáceres de Nueva York en el Times como tal. Entonces acá, ¿verdad? Ya cumplimos entonces nosotros nuevamente desde el inicio, que es una descripción generalizada, una descripción ya estilizada en literatura que vamos a encontrar dentro de esta. Entonces, los tipos de descripciones: topográfica, cronográfica, posmografía y cronografía. Dentro de esta también vamos a encontrar ya una narración estilizada, intencional, que puede ser en su momento, va a tener sus características, en donde va a surgir un acontecimiento, un narrador, personajes, acciones o eventos, ¿verdad?
Tiene como principales elementos narrador, personaje, acciones, espacio, tiempo y trama, y los tipos de narraciones que podemos encontrar literarias, todos los escritos, periodísticas, algún documental, alguna información principal, lúdicas, chistes, acertijos, trabalenguas cotidianas, ¿verdad? Noticias, eventos reales y hasta los chismes, ¿verdad? Dentro de los ejemplos, pues ya mencionamos un bistec, la zorra y las uvas, una crónica, entre otras. Hasta aquí nos vamos a quedar en relación a la descripción y la narración como tal. ¿Alguna duda con respecto a los temas? No, señor, todo claro. No, señor. Gracias, Señor, Eve. o sea, de la 1 a de la página 1 a la 5 copiamos. Así es, así es. Muy bien. ¿Para ahorita o? Sí, ahorita me parece que tenemos el tiempo suficiente para poderlo desarrollar. Gracias, Marlene. Muy bien, señor. Sí, tenemos tiempo suficiente para desarrollarlo de una vez a nuestro cuaderno, por favor.